Niños, bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de ciencias, en la que nosotros vamos a revisar la actividad que les dejé. Entonces, estamos trabajando con el objetivo número 1, que es observar y describir partes de la planta y en el día de hoy, específicamente, hojas y tallos. ¿Ok? Aparece, como me dijo Jonathan, una parte de experimentación, pero entendiendo el contexto en el que estamos y en el que no todos van a tener los materiales que se necesitan para esta experimentación, como por ejemplo un apio o colorante, no todos tienen en la casa colorante, entendiendo esa situación, lo puse de manera opcional, ¿ya? Entonces, en el caso que usted tenga esos materiales, lo invito a hacerlo, ¿ok? Si no lo hizo ahora y tienes estos materiales, puedes hacerlo en otro momento, ¿ya? Y por eso dice, aquí dice anexo, porque es una Ya actividad vuelvo. optativa, ¿ya? Pero ahorita, cuando terminemos de revisar la guía, vamos a explicar esa actividad optativa para quien lo quiera hacer. Ya, entonces, hojas y tallos de las plantas. Aparece una lectura en el que nos indica qué son las hojas. Y nos dice que las hojas son una parte importante de la planta porque es la que hace la fotosíntesis de la planta. ¿Ok? Y recordemos que esta característica es muy importante porque permite nutrirse a la planta, es su forma de alimentarse. Recordemos que hablamos en la clase anterior de que la planta es autótrofa. Aut ¡Ah! También me cuesta autótrofa. ¿Cómo era? Autónoma. No, 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 no. Autótrofa. Autótrofa, ya, ahí lo dije bien. Autótrofa, me cuesta también decir la palabra. Autótrofa, ahora sí lo dije bien, es un poco enredada. Y entonces ella fabrica su propio alimento para alimentarse, ¿cierto? A través de un intercambio de gases en la que absorbe el dióxido de carbono que está presente en el aire y bota oxígeno. Ya, entonces, nosotros cuando hablemos de los procesos de fotosíntesis vamos a poder conocer un poquito más de qué se trata este proceso, para a grandes rasgos, para que ustedes, los que no lo sepan ahora. Eso es lo que hace la hoja. Ya es capaz de captar la luz y también hacer un intercambio de gases. ¿Ya? Y estos gases son el dióxido de carbono y el oxígeno. Es como lo que hacen los árboles, chiquillos, que toda la vida han sabido ustedes que los árboles atrapan el dióxido de carbono y luego purifican el aire a través de el oxígeno que ellos botan, ¿cierto? Siempre se ha hablado de que los árboles son muy buenos para el medio ambiente por eso, porque ayudan a descontaminar el aire que nosotros respiramos. Ya, las plantas también lo hacen. Entonces, las hojas tienen esta característica que pueden desarrollar esto, ya, de intercambiar gases. Y ahora Martina. Bien, entonces, como hablamos de importante, ¿qué tenemos que dejarnos muy claro entonces? Las hojas, órgano importante, porque además de permitir la luz, ayuda al intercambio de gases, ¿ok? Y también, mis pequeñitos, las hojas también son alimentos para nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Y aquí lo dice el texto, porque las hojas también almacenan vitaminas, minerales, azúcar y otros nutrientes que nosotros podemos comer y nos hacen bien para nuestra salud, como por ejemplo las hojas de la espinaca, ¿ya? Como Las por ejemplo cilantro. el cilantro, el perejil, Espinaca. muy Yo bien. me tomo vitamina C y yo me tomo como unas pastillas llamadas que son vitamina C y tienen distintos sabores, frutillas, piñas, etcétera. Pero eso es otra cosa. Nosotros estamos hablando de las propiedades de las hojas de las plantas, Y no de no las de la cápsulas, no de las fruta. pastillas. Claro. Sí, Entonces, pero yo creí que las hojas como tienen los nutrientes, creí que con eso hacían y también vitaminas para las pastillas. ya. Lo que pasa es que lo que tú te tomas a partir de las pastillas
es sintético, o sea, es creado en el laboratorio. Entonces nosotros estamos hablando de aquellos nutrientes que están presentes en la naturaleza, ¿ya? Y que nosotros podemos comer gracias a las hojas que nos entregan estos nutrientes, ¿ya? Entonces ahí, como dijo el compañero, el perejil, la hoja de apio también tiene propiedades. Las hojas de los vegetales que nosotros comemos, incluso la lechuga, el- La selva. la selga, otras con origen medicinal, como dice ahí, la hoja de menta, la hoja de laurel, la... ¿Cómo? La hoja del jengibre. El jengibre no es una hoja, el jengibre es un tubérculo. Miss, Porque yo nunca he visto una hoja de jengibre. yo me he El quedado jengibre con ese café, ese que tiene como una manito. Ese que yo, tiene como una manito. yo siempre me he quedado con un dato y con una pregunta. El dato es que necesita primero escuchar el dato que las plantas dan oxígeno. Y la pregunta es ¿cómo? Y la pregunta que yo tengo es ¿cómo dan oxígeno las plantas? Yo tengo un jengibre. Por el proceso de fotosíntesis, Cristóbal hace un intercambio de gases. Mira, la Valentina tiene un jengibre, Jonathan. ¿Lo ves? Es que hay que activar el pinche en ella. Ah, sí, se ve el jengibre. Ya, ese es el jengibre. Ese es un tubérculo, no es una hoja. Entonces, por eso yo decía, ¿por qué jengibre? Ya. Muy gracias, Valentina. Oiga, no lo confundan con el pan de jengibre de la casa de jengibre. No, el Cevita quiere entrar, pero no me aparece, Giselle. No me aparece que quiera entrar. Qué raro. No está así como que quiere entrar. A lo mejor que lo intente de nuevo. A lo mejor a veces pasa Ya. que alguien apaga la cámara y luego pueden solicitar unirse y No me aparece nadie más. No, si no me aparece, debería aparecer un cuadrito. Ya, avancemos. Hola, Yare. Yare, entonces estábamos hablando de las hojas, ¿ya? Entonces ahí tú tenías que hacer un dibujo. Las hojas tienen distintos tamaños, formas. Entonces, de hecho, ¿se han dado cuenta que hay hojas que por el borde son lisas? Y por el borde otras hojas son como un serrucho, más acerruchadas. ¿Se han dado cuenta? Sí, a veces como que pinchan. Sí, o sea, hay distintas formas de las hojas. Hay hojas que también son más blandas, otras hojas que son más duras y que tú la aprietas así y hace un como que crujen, que tienen más como más fibras. Entonces, la idea era que tú pensaras o miraras en tu casa plantas y dibujaras dos hojas. ¿Ya? Yo dibujé estas dos hojas, dibujé una de repollo y una de apio y una de limón. A ver, te voy a poner en el pincho. ¡Ah, mira! Miren, chiquillos, qué buena. Aquí la Yare dibujó de dos hojitas que tenía en su casa. ¡Qué bonita! ¿Y podemos ver tu dibujo? Y yo y las dibujé. Eso. Bien, bien, Yare, qué buena idea. Tuviste que ir a buscar dos hojas. Quiero mostrar un tipo de planta a los compañeros. Y yo dibujé una de cilantro y una de manzano. ¿Pueden mostrar sus dibujos? A ver, los voy a poner a todos que aparezcan Tienen que poner que salgan en cuadros. Salen todos, a ver. ¿Les puedo mostrar una planta a los compañeros? Estoy mirándolos a todos los que me están mostrando las pantallas. A ver, claro, y ahí la Giselle lo pintó. Y los demás también hicieron distintas plantas, distintas hojas. Ah, perfecto. Muy bien. La idea es que usted observara, que
mirara, ojalá pudiera ir a buscar una planta como lo hizo la Yare, una hoja, buscar una hoja de algún lado y dibujarla, ¿ya? Le Muy quiero, bien. le quiero mostrar un tipo de planta a los compañeros con el que tienen que tener cuidado. Un tipo de hoja. Yo la conozco, Cristóbal, que te pican. ¿Cuál? Y Pero, ¿La ortiga? La yegre igual te hace picar. algunos compañeros a lo mejor no la conozcan, así que se las quiero presentar. Ya, pero rápidamente, porque recuerda que esta horario es cortito y estaba revisando la guía. Ya, a ver, esperen que hay un poco de sol y... ¡Ay, te fuiste al patio! A ver. ¡Oh! ¡Qué grande está la ortiga ahí! Miren, si se ve, tienen como serrucho y si las Sí. tocan te va a picar mucho, te va a picar como que un mosquito te hubiera picado. Sí, pica harto, tienen que tener cuidado con la ortiga. Y la ortiga sale en esta época porque le gusta mucho la humedad. Y también por eso la gente usa guantes especiales para poder sacar las ortigas o cortarlas sin que les anden así picando, sin que anden así, no. Pero igual pueden usar guantes, no deben ser obviamente guantes especiales. Bien, chiquillos, felicitaciones por sus dibujos, muy bonitos. Distintos tipos de hojas dibujaron, muy bien. Vamos, dice, Hoja de número 1 de abajito. Vamos avanzando. Si estuve mirando todos. Acuérdense que yo los veo en cuadritos chiquititos. A todos los que activaron la cámara. Vamos, dice, ¿cuál es la función de las hojas de las plantas? Bien, importante haber leído lo que aparece acá. Y dice clarísimo. Las hojas son un órgano importante, puesto que es la parte que está encargada, y acá aparece la función, es la encargada de captar la luz para realizar la fotosíntesis y elaborar sus propios nutrientes. O sea, era una pregunta que aparecía en el texto. Si usted puso eso, póngase un ticket, ¿ok? Encargada de captar la luz para realizar fotosíntesis y elaborar sus propios nutrientes. La misma respuesta usted pudo haber puesto ahí. Crean su alimento, porque recuerden También. que Si usted exactamente igual, si tú pones, son las encargadas de realizar el proceso de fotosíntesis, también está bien. ¿Ok? recuerden que el tallo lleva los nutrientes que absorbió las raíces a las hojas, y las hojas por un proceso crean su propio alimento. Sí, exactamente. Si tú me pusiste entonces lo que aparece en el texto o me pusiste son las encargadas de hacer el proceso de fotosíntesis, ambas respuestas también. Ya, vamos. La de abajo. ¿Qué otras hojas de plantas son comestibles? Entonces la idea era que tú pensaras, y como dijo la Maro, podría haber puesto el cilantro, el apio, el perejil. Yo puse acelga, la acelga. La stevia. ¿Cuál? La stevia. Pero la hoja de stevia no es comestible como la acelga, pero sí se ocupa para endulzar. Entonces, se usa la hoja, claro, es comestible en ese sentido, pero no como para tragársela. No como para tragársela, pero sí es comestible en el sentido que se usa para endulzar. Sí, podría ser. Incluso, chiquillos, las hojas en Perú, no sé si ustedes han escuchado hablar de la hoja de coca. La hoja de coca lo usan como viven las personas en Perú, en lugares a veces con mucha altura, hay mucha presión. Entonces, les duele la cabeza a las personas por la altura. Y para poder calmar esas sensaciones de su cuerpo, Se comen esa hoja. mastican hojas de coca. Claro, no se las tragan, no la comen, no la ingieren, pero la mastican. Porque esos juguitos que tú puedes absorber de la masticación hacen bien para cuando te duele la cabeza, te sientes abombado. Y de hecho, la hoja de coca también se usa en té. Y la venden mucho, es muy famosa allá. Si van de viaje alguna vez para allá, te la vas a vender, vas a comprar ¿Qué té. no puede hacer el experimento que dijeron? No tenemos esa planta. Vamos para... ¿No tienen la planta? Ya no se preocupen. Venden.
Vamos para abajo. Dice, bien, acá tenemos un estoma visto al microscopio. Entonces ahí eso es una hoja que la pusieron en un microscopio y pudieron ver esta forma. ¿Ok? Entonces aquí dice, hojas poseen pequeños poros llamados estomas. Ahí está la estoma. Que permiten el intercambio de gases. El intercambio de gases sería entre el dióxido de carbono que absorben y el oxígeno que expulsan, presentes en el aire, entre la planta y el ambiente, y que le permiten vivir. Las hojas producen el alimento de la planta, como veremos en el próximo tema, ¿cierto? En el próximo tema, en otra clase más, vamos a hablar de la fotosíntesis más en profundidad. Entonces, acá nos están enseñando las dos partes de la hoja y que en ambas caras cambian de nombre. La parte que tú ves verdecita es el haz de la hoja y la parte que ves como que está detrás de la hoja es el en vez de la hoja. ¿Ya? Y la parte de adelante es el as y el B es la parte de atrás. Exacto. Entonces Eso me lo abajo, explicó mi mamá. muy bien, claro, por eso aparece la imagen, para que usted pudiera darse cuenta y mirar, uno está así y la otra está dada vuelta. ¿Ya? Entonces, dice, analizo los datos. Analiza la información de la tabla. Aquí tenemos una tabla que dice cantidad promedio de estomas de poros en distintas plantas. Planta, zapallo, tomate y poroto. Número de estomas en la haz de la hoja. Recordemos que la haz es la parte que se ve, la principal. Entonces, no interrumpan todavía. El zapallo tiene 29 estomas, en el haz. Y tiene 275 en el en vez. O sea, imagínense cuántos estomas más hay en la parte de atrás. Crece demasiado, ¿cierto? En el tomate, en el haz, tenemos 12 y en el en vez tenemos 122 estomas, 122 de estos poros que ayudan a la planta para nutrirse. Y el poroto entre 40 en el haz y en el en vez 288. Se pasó. Entonces, dice, ¿cuántos estomas hay en el haz de la hoja de la planta del zapallo? Entonces acá había que detectar la información, mirar acá el cuadro y mirar. Planta de zapallo, el zapallo está acá y me preguntan por el haz. Ah, en el haz hay 29 estomas. Entonces, si usted puso 29, ticket porque pudo leer muy bien esta tabla. Vamos con la primera B. ¿Cuántos estomas hay en el en vez, es decir, la parte de atrás, de la hoja de la planta del poroto? En el en vez de la hoja. 288. Bien, 288. Si usted puso esa respuesta, excelente, porque fue capaz de leer la tabla muy bien, la información que aparece. Como letra C. Quiere decir algo, Miss. El Sebastián solo quiere decir algo. ¿Qué pasa, Sebastián? Mira, ¿en qué guía es? La guía que se llama Los tallos y las hojas. Que yo no la tengo. Ah, ya. No, si no la tiene, entonces ponga atención para cuando la tenga pueda ir completándola. ¿Ya? Para que sepa cómo hacerla. Se llama Hojas y tallos de las plantas. ¿Ya? Entonces ponga atención porque cuando la tenga le va a poder hacer más fácil. O si no, la hace después en su cuaderno de forma también más fácil. ¿Ya? Vamos con la C. ¿Qué paso seguiste para determinar la cantidad de estomas del en vez de la hoja de la planta del poroto? Entonces, bien, ¿qué paso se siguió? Simplemente tú tienes que mirar la planta que me están preguntando, el poroto, y conectarla con la parte que me hablan de en vez. Entonces, una vez que yo encuentro la columna y la fila de lo que me preguntan, yo puedo verificar cuál es la cantidad de estomas que hay en esa planta. ¿Ya? Rápidamente, Jonathan, dígame qué puso para que avancemos. A ver. Yo puse aprenderme cuál es el en vez de la hoja y observar la tabla. Ya. Mira, fíjate, no necesariamente tú necesitas aprender cuál es el en vez de la hoja para poder leer la información de la tabla. Porque una vez que tú detectas que lo que te están preguntando es el en vez de la hoja del poroto,
Tú tienes que mirar, ¿dónde me habla de en vez? En esta columna. ¿Dónde me habla de poroto? En esta fila. Por lo tanto, una vez que yo puedo determinar en qué columna y en qué fila me están preguntando, yo puedo observar y mirar el número que hay y lo puedo leer. ¿Ya? Entonces, no necesariamente yo tengo que saber qué es el en vez para poder determinar este número. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es una lectura de una tabla. Si te sabes lo que es el en vez y las, mucho mejor, porque es algo que es importante también poder saber las palabras que me preguntan en una tabla. Pero si no sabes lo que es el en vez, de todas formas, igual pudiste haber encontrado la respuesta. Ya, a Yo ver, solo vi la viendo gráfica la de tabla. arriba para saberlo. Y yo solo vi esta gráfica para saberlo. Claro, entonces aquí en respuesta usted me pudo haber puesto, bueno, yo busqué donde decía la fila de poroto y busqué la columna de en vez y encontré el número. Ahí En usted realidad yo me puse pudo haber eso, puesto una respuesta así. en realidad yo puse, solo vi la gráfica de arriba. Es que lo que pasa es que te dice qué paso seguiste. Entonces, sí, el paso es observar, mirar, identificar dónde está el en vez, dónde me hablan de poroto, y luego yo ahí puedo determinar el número del que me están preguntando. En la letra D, ¿en qué parte es mayor la cantidad de estomas en las 3 hojas de las plantas? Poroto. En el en vez. No, en el Poroto. zapallo. Poroto. Poroto. ¿En qué parte es mayor la cantidad de estomas? Todas estas son las cantidades de estomas. En las 3 hojas de plantas. En el en vez. ¿En el en vez de cuál? En el en vez del poroto. En el en vez del poroto. Muy bien, este es el número más grande que hay. En la mayor cantidad de en vez que tiene, o sea, de estomas que tiene el poroto. ¿Ok? Muy bien. Ya, chiquillos, acá abajo rápidamente les cuento. Esto es optativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la actividad, ya les dije, no todos tienen los materiales. Entonces, si ustedes pueden, lo hacen, ¿ya? Bien, ahora había una lectura del tallo y bien, en pocas palabras, el texto habla de que el tallo, tal como había dicho el compañero, es el que ayuda a transportar o subir el agua que la planta absorbe desde el suelo, desde las raíces. ¿Ya? Y en Es como el realidad yo ascensor. dije nutrientes. Claro, es como el ascensor de los nutrientes y del agua que absorbe de la tierra. ¿Ya? Entonces piénsenlo así, como un ascensor. ¿Ya? Por lo tanto. Es como el cartero, entrega los nutrientes a su casa, en este caso en las casas son las hojas. También como el cartero, ¿sí? Yo me imaginaba como el ascensor, porque el ascensor es así como largo. Ya, ¿cuál es la función de los tallos de las plantas entonces? Bien, ¿qué respuesta era la más correcta? Si se fijan, y ustedes miraban aquí, chiquillos, ustedes debieron haber puesto que estos tallos son capaces de almacenar mucha agua, también me hubieran puesto eso, y también realizan la función de la fotosíntesis. También me hubieran puesto que ayuda a transportar los nutrientes y el agua. También me hubieran puesto eso. Pregunta, ¿quién me quiere leer lo que puso ahí? Ni yo, Jonathan. Ya, Jonathan, a ver, ¿qué pusiste ahí? La función de los tallos en la planta es almacenar agua. Y ya no ponemos nada. No se me ocurrió más nada. Amaro, a ver, Amaro. En dar vitaminas a las hojas. Ellos comen. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Ah, ya. Sí. Llevarlo más. Claro, llevar agua, llevar minerales a la planta desde lo que absorbe del suelo. Ahí hubiera estado un poquito más completo. ¿Ya? Dar agua, dar minerales a la planta completa, a las hojas, desde lo que absorbe del suelo.
Miss, Si usted puede incorporarle eso, quedaría más completo. ¿Ya? ¿Le puedo decir la mía? Ya. Yo puse, la función de los tallos en las plantas es transportar mezcla de agua y minerales que la planta absorbe del suelo. Esa respuesta está muy bien ejecutada, muy precisa. Bien, Giselle. Muy precisa. Bien. Vamos con la última pregunta. ¿Qué otros tallos son comestibles? Pregunta o investiga. Miss, yo tengo dos. Ya, a ver. Ya, Cristóbal, ¿cuáles dos? La caña de azúcar y bambú. Ah, pero el bambú no es comestible para nosotros, para los osos pandas sí. Sí. Piensa en uno para el humano, acuérdate que él dice comestible para el humano. Y la caña de azúcar. Apio, ya. Josefa, rápidamente, ¿cuál pusiste ahí? El apio y el pinca. La pinca. ¿La pinca? Sí. ¿Qué es la pinca? No sé qué es la pinca. Una hoja. ¿Ah, sí? ¿Un tallo? No, pues estamos hablando de tallos. Es la penca. Ah, la penca. Ya, la penca La penca. se parece mucho al apio. Es muy parecido. Un sabor un poco distinto, se parece. Yo, ¿Sí? muy bien, yo puse canela, caña de Pero la azúcar, caña de azúcar rábano. también es comestible. La caña de azúcar también es comestible para nosotros. Sí, no he dicho la caña de azúcar, no. Lo único que te dije era que el de lo que me dijiste de los osos panda, ese no, pues. Sí, La canela, bien la canela, bien la canela. Es que Puse canela, caña de Es que azúcar. en internet me decía, Bueno. yo escribí tallos comestibles y me dijo que el bambú también. Es lo que leí, Cristóbal. Lo comen los osos panda. dice. Ya, para finalizar, porque estamos más que en la hora, para finalizar, los que realicen esta actividad, este experimento, les agradecería que me cuenten, ¿ya? Que me cuenten. ¿Se lo puedo mostrar? Ah, ya lo hiciste. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ay, a ver. A ver, dice. Así quedó al final. ¿Y qué observas de los tallos? ¿Qué está pasando con los tallos? Están volviendo de color rojo. Se están volviendo de color rojo, se dan cuenta que ahí está absorbiendo el agua con colorante y está subiendo por el tallo. Esa es la idea, que ustedes puedan observar ese fenómeno. Oh, miren, yo elegiría que una planta se convirtiera amarillo con el sol, ya ¡Qué que mi buena! color Bien, muy bien. Qué genial que la pudiste hacer. y quiero que el mundo sea amarillo. Miren, qué coincidencia. Sí. Excelente. Está muy arriba. ¿Sí? Claro, entonces, esas son las nervaduras, eso que se ven así como unos puntitos blancos. ¿Sí? Ahí, por ahí permite la absorción del agua y ahí el colorante va subiendo. ¿Ya? Háganlo si pueden hacerlo. ¿Ya? Y si no tienen colorante, tal vez pueden usar, como por ejemplo, el jugo de la beterraga, también les sirve. Yo me inventé un dato sobre el sol. ¿Sabes lo que pasaría si la temperatura fuera muy alta? No, lo quemaríamos. Todo se volvería amarillo porque los rayos del sol son amarillos. Todo amarillo. Ya, Cristóbal, oigan, Giselle, estamos con el tiempo, ya mucho tiempo estamos,